también se le... Bien. Les decía, el grupo Sancor nace en la década del 50 de un pequeño grupo de tamberos que deciden autoasegurarse, un desprendimiento de Sancor Lácteos. Cuando Sancor Seguros nace, era una pequeña empresa eh, que durante muchos años prácticamente no llegaba ni a la décima parte de lo que era el grupo Sancor Lácteos. Son dos empresas totalmente distintas, ya hace más de 40, casi 50 años que son dos grupos totalmente distintos, y en la actualidad hoy Sancor Seguros es líder en el mercado asegurador, no solamente es líder en esta área, sino también que ha desarrollado otros emprendimientos, como ser empresa de seguro de riesgo de trabajo. Al mismo tiempo, hoy actualmente es dueña de un banco, el Banco del Sol, y enormes emprendimientos académicos, universitarios, que se están desarrollando en un foro tecnológico en Sunchales, donde nace el grupo Sancor Seguro, donde está la casa matriz, en la ruta 34, kilómetro 257. Si ustedes van por esa ruta en algún momento, van a ver un gran edificio que parece un aeropuerto. Bueno, eso es Sancor Seguros. Y sinceramente, les digo que hoy es el grupo líder en el mercado asegurador. Bueno, dicho esto, quería comentarles, arrancar en la cuestión de fondo, a donde el tema nos convoca. Y esto es básicamente las preguntas que uno se tiene que hacer cuando piensa en contratar un seguro de responsabilidad civil. Dice, primero, ¿para qué me sirve un seguro de responsabilidad civil? ¿Cuáles son las características propias de la responsabilidad profesional? ¿Cuáles son los supuestos de responsabilidad jurídica que se deben defender? ¿Qué responsabilidad civil es la que se ampara en una póliza de seguros justamente de responsabilidad civil profesional? Bueno, miren, en primer término, les quiero ahondar en un pequeño detalle. Lamentablemente, los seguros de responsabilidad civil profesionales, no solamente en área odontológica, sino también en el resto de las ramas, es una cobertura que cada vez está más activa, cada vez tiene más uso. Y el tema es que cada vez hay más reclamos. Este es el punto. La tendencia moderna es que la gente, digamos, los pacientes o las personas que requieren servicios profesionales, cada vez se tornan más exigentes en lo que hace a los servicios que requieren. Muchas veces estos requerimientos son injustos, muchas veces, pero por el solo hecho de tener un reclamo con independencia de la responsabilidad que le puede caber a ese profesional, yo diría que en estos tiempos es indispensable contar con una cobertura que ampare nuestra actividad. En materia odontológica, el supuesto de responsabilidad, como se decía antes, responsabilidad de medios, que era, digamos, imputar al profesional siempre en base al ejercicio de su profesión, es una noción que va cambiando, que fue mutando durante los últimos años, en especial con el avenimiento del nuevo Código Civil y Comercial. Pero antes de entrar en ese detalle, yo quisiera comentarles justamente, responder punto por punto a estas preguntas. La primera, ¿cuáles son las características de la responsabilidad civil profesional? Y básicamente es la responsabilidad que deviene por el ejercicio profesional, que no necesariamente es una responsabilidad de medios. Ya digo, vamos a avanzar un poquito más en eso. ¿Cuáles son los supuestos de responsabilidad jurídica del profesional? Son varios. Son varios. Por un lado, puede ser un supuesto de responsabilidad civil, puede haber un supuesto de responsabilidad penal y puede haber un supuesto de responsabilidad administrativa frente a los organismos de control o frente a un organismo que nuclea
o mejor dicho, el Ministerio de Salud, por ejemplo. ¿Qué responsabilidad profesional es la que ampara una póliza de seguros? Esta es la primera. La responsabilidad civil subjetiva, que es la que deviene justamente de esa obligación de medios que tanto se habla hace tantos años, que de hecho que fue la que me enseñaron a mí en la facultad cuando hice mis primeras armas allá por el año 1991-92. Y básicamente es, como dice acá la Filmina, es aquella responsabilidad que deviene del propio ejercicio profesional del odontólogo y se relaciona con la imputación que se le hace estrictamente por la inobservancia, imprudencia de los reglamentos o la impericia del arte de curar. Esto es genérico, no solamente para el odontólogo, esto es para cualquier tipo de responsabilidad civil médica. Ahora bien, si nos vamos al supuesto de responsabilidad objetiva, este elemento es básicamente es muy específico por el ejercicio profesional del odontólogo. Y fíjese la gran diferencia cuando hablamos de que deviene del uso de los elementos de riesgo típico del trabajo de ustedes. A diferencia de la responsabilidad objetiva, esta imputación viene por los accidentes que se causan en función del uso de los instrumentos. No sé, un torno, una sierra, lo que sea. Cualquier elemento de riesgo, incluso hasta el sillón odontológico. Después les voy a hablar de un caso que tuvimos en la compañía por un accidente que se generó hace muchos años atrás por el sillón odontológico. Y yo quiero hacer un punto especial en esta cuestión, porque por lo general, los reclamos hacia los profesionales odontólogos devienen de estos supuestos, devienen de la responsabilidad objetiva. Y le voy a ampliar un poco más lo que dice esta Filmina. En la actualidad, hay ciertas áreas de la responsabilidad del profesional odontólogo que se mira, que se analiza desde un punto de vista objetivo, como por ejemplo lo que es la vedette en reclamos, que hoy es implantología, que es la implantología. Y digo que es la vedette porque de cada 10 reclamos, 5 o 6 deviene ese supuesto. Implantología, prótesis. Después le sigue ortodoncia, endodoncia también. Pero la vedette, la número 1 en cantidad de reclamos y en frecuencia es la implantología. Y aquí los jueces tienen una visión mucho más objetiva de lo que es el trabajo del profesional. Por ejemplo, si un implante falla, el juez interpreta, la justicia interpreta, que en principio es responsabilidad del odontólogo. Esto no significa que se lo vaya a condenar, significa que es una presunción en contra, que empieza el partido 1-0. Antiguamente esto no era así. Pero yo tuve la oportunidad de charlar en varias oportunidades, en charlas, yo diría casi privadas, con algunos magistrados, y me daban alguna explicación que tenía su lógica. Hoy los profesionales tienen la posibilidad de apoyarse en mucho más elementos de estudios previos y aparatología que hace 30 años atrás no lo tenían. Entonces, en este elemento, en base a estas cuestiones, los jueces han cambiado su criterio, su visión sobre la responsabilidad en determinadas áreas de la odontología. Y en ortodoncia también es otra especialidad donde los jueces miran que si falla, es porque si el tratamiento de ortodoncia falla, que es un tratamiento de mucha cooperación del paciente, de largo, continuo, pero a pesar de eso, si falla el tratamiento, el juez interpreta de que la noción de responsabilidad del profesional está afectada. Y machaco en esto, hago hincapié en esto, porque esto es lo que ocurre en estos tiempos y viene de la mano de
con la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, antiguo Código Civil, donde la visión del antiguo código, del creador del antiguo código, era más patrimonialista, tenía otra visión, era distinto. En la actualidad, el derecho civil es un derecho de protección a las víctimas, que viene de la mano con el derecho de consumo. Y en este orden, todo se, haciendo una interpretación armónica, la hermenéutica, como nosotros llamamos, de todas las normas que están en juego, llega a la conclusión de que la responsabilidad del profesional cada vez se la asimila con una responsabilidad de resultado más que de medios. No significa que en todos los casos sea así. Digo que es una tendencia que va increyendo y que cada vez se dan más supuestos de actividad o de especialidades en odontología. Vamos a cambiar la filmina y voy a hacer un cuadro sinóptico, que esto es, yo diría, la columna vertebral de lo que ustedes tienen que esperar de una compañía de seguros, que eso es lo que vamos a hablar después de ver esta filmina. Como responsabilidad jurídica en abstracto, genérica, hacemos una gran división. Por un lado está la responsabilidad civil y por otro lado la responsabilidad penal. Y me está faltando una tercer pata, que es la responsabilidad administrativa, que no la puse justamente para no generar mayor confusión. Estas son las dos grandes nociones que a ustedes hoy les tendría que preocupar. La primera, la responsabilidad civil, como hablamos, está la subjetiva, que es la responsabilidad de medios, y la objetiva, que es la responsabilidad del riesgo creado, que es la de resultado. La sanción es resarcitoria. Y esta es la responsabilidad que cubre el asegurador. Esta es la responsabilidad que puede cubrir el asegurador. El asegurador no puede cubrir una sanción penal. ¿Por qué? Porque es retributiva y es una sanción que está dispuesta de tipo sancionatoria, que va específicamente contra el profesional por su matrícula y algunos supuestos un poquito más complejos que no hace falta agregarlos hoy en esta noche porque no sería demasiado. Pero simplemente les quiero marcar como noción introductoria cuáles son los dos grandes supuestos de responsabilidad y cuál es lo que está cubierto y qué es lo que ustedes deben esperar de un asegurador. Que les cubra que les cubra el supuesto de responsabilidad civil subjetiva y objetiva en todo su ámbito, en todo su ámbito. Y les aclaro, yo el primer caso de praxis odontológica que tuve en mis manos fue allá, que yo estaba dentro de la compañía, en ese momento era jefe del área, y fue en el año 1996. Y fue un caso muy, muy complejo, donde una odontopediatra se posicionó mal, se confió, cometió un error, puede pasar, y tenía que aplicar una anestesia a un menor. El menor se movía mucho, estaba la madre. Lamentablemente, la jeringa termina en la córnea del menor. Hubo lesiones oculares muy serias. Creo que se recuperó bastante el niño, tiempo después. Pero fue un caso muy complejo, donde hubo una cooperación tremenda del asegurado, del profesional, y se empezó a debatir, pero esto es un supuesto de praxis propiamente dicho, porque en ese momento todavía era nuevo el tipo de reclamo, no era tan claro el tipo de reclamos que había. Estoy hablando de 1996. Y en mi humilde opinión, no hay dudas que es un supuesto de responsabilidad profesional. No hay dudas. Dice, no, porque la responsabilidad, la noción que se cubre es el ejercicio de la profesión, y esto es ejercicio de la profesión. Lo que pasa es que también está cubierto por el uso de los materiales de riesgo. Más allá de que se posicionó mal o no, quizás es una combinación de factores que había, pero este tipo de accidentes ocurren y estos están cubiertos. Después pasó algo similar con un niño, no recuerdo exactamente cómo ocurrió, pero se terminó fracturando el brazo en un sillón odontológico. Y también está cubierto. Y también está cubierto. Todo lo que pase dentro de su consultorio, dentro del ámbito de la relación paciente
y profesional está cubierto, salvo que si el señor se caiga, una persona se caiga estando en la sala de espera. Es otro tipo de noción de responsabilidad que se podría cubrir, pero no es profesional. Es así que no es profesional. Ahora bien, dicho esto, en caso de y esto es un tema que lo veníamos charlando con la organización de la charla. Yo le dije que esto iba a ser columna vertebral de la conversación, de esta charla. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes en caso de conflicto? Ustedes están asegurados, básicamente tienen una cobertura, si mal no entiendo, de cerca de 16 millones de pesos, que es una buena cobertura. Y con esto, más allá de los montos, hacía referencia porque me pareció importante también decirlo, pero ahora vayamos al punto concreto. Si ustedes tienen una situación de conflicto, ¿cuál sería? ¿Cómo sería una situación de conflicto? Y una situación de conflicto no hace falta que sea mediante un telegrama o una carta de documento o una demanda judicial. El solo hecho de que un paciente los increpe, los amenace con una acción judicial por una cosa o por otra, ya da motivo para que ustedes hagan la denuncia al asegurador. Y mi recomendación es que así sea. Mi recomendación profesional. Si ustedes tienen una situación de conflicto con un paciente que, por ejemplo, dice, no, mire cómo me quedó los dientes, doctor, esto es un desastre, mire esta prótesis, me quedó más grande, más chica, de otro color, no importa, aunque sea un tema menor, hagan la denuncia igual. ¿Cómo se hace la denuncia? Y ustedes tienen un plazo de 3 días, en teoría la ley dice eso, y yo debo repetir lo que dice la ley, desde el momento que ustedes tuvieron conocimiento de que puede haber un reclamo. ¿A quién se les va a hacer esa denuncia? A la compañía de seguros, obviamente. Y en el caso de ustedes, en el caso de los profesionales que están nucleados a través de asociaciones, entiendo yo que la mejor manera es hacerlo a través justamente de la asociación que los nuclea. Y les recuerdo, es muy importante en estos casos que el organizador, el productor de seguros, esté en conocimiento también de estos reclamos, porque la participación de ellos en la gestión de siniestros muchas veces es muy importante y ayuda mucho. Con lo cual, y además es parte de su tarea también estar en conocimiento de los reclamos que tienen sus clientes. Con lo cual, también mi sugerencia es que en alguna medida también se les dé intervención en la forma lo más rápido posible. Dicho esto, también tengo que comentarles que en caso de recibir una demanda judicial, ahí hay plazos de vencimiento. Hay plazos. 10 días, 15 días, según la jurisdicción, según la distancia, pero el juez dispone un plazo para contestar demanda. Con lo cual hay un requerimiento de urgencia que lo establece las condiciones generales de contratación, que ustedes tienen que llevar al asegurador la demanda para pedirles una asistencia letrada y que los defienda procesalmente en el juicio. Vuelvo a machacar la cuestión de los tiempos, de los plazos. Les quiero decir esto. El silencio no hace la manifestación de la voluntad. Si ustedes quieren contestar una carta de documento, no la quieren contestar, o la contestan más tarde, en principio, a ver, si no la contestan está mal, pero no hay una sanción a cargo o que apareje ese silencio. En cambio, si no se contesta una demanda en debido tiempo y forma, el juez va a decir que ustedes están rebeldes y perdieron la oportunidad de defenderse. Es decir, el silencio no es manifestación de voluntad, salvo cuando la ley o los jueces lo digan. Y en este caso, cuando hay una acción judicial, sí hay necesidad de urgencia de que la aseguradora cuente con toda la información necesaria para poder desarrollar una defensa acorde y pertinente. No sé si soy lo suficientemente claro con lo que estoy explicando. ¿Gabriel? Sí, sí, ¿Gabriel? perfecto, Gustavo, se entiende bien. Perfecto. Porque El silencio otorga que el juez decida que uno está en rebeldía. perfecto, no, porque esto es clave, esto es clave. Es un punto donde quiero ser lo suficientemente claro, no quiero asustar, pero sí quiero poner en manifiesto cuáles son las pautas. Porque les vuelvo a decir, no es
no es, la responsabilidad del médico, del odontólogo, no es el caso típico de un accidente de tránsito. Si ustedes analizan las frecuencias sinistrales, se van a dar cuenta que la accidentología de tránsito es holgadamente la estrella, ni punto de comparación. Pero sí tenemos que decir que cada vez hay más reclamos a profesionales. Entonces, la verdad que este es un punto clave que ustedes les pido, por favor, que tomen nota, porque cuando reciban una demanda, digo esto porque más de una oportunidad no se toma en cuenta la importancia que tiene esto. Y estas jornadas, estas charlas, son realmente muy reveladoras sobre estos puntos. Y especialmente cómo tiene que manejarse un odontólogo. No contestar una carta de documento de un paciente, bueno, está mal, pero la contesto más tarde, no importa, se contesta. Pero no trae aparejado ninguna sanción. No contestar una demanda, insisto, trae aparejado el derecho de ejercer una defensa correcta y pertinente para el juicio. Sigamos. Perdón, Gustavo, Señor. están comentando los colegas que ha sido muy claro en la explicación, ¿sí? Así que Gracias. Gracias. Les quiero dar especialmente a todos nosotros, los profesionales, ¿no? Insisto, yo también los arquitectos, también hay muchos reclamos con arquitectos, también hay muchos reclamos contra ingenieros, contadores. Después les voy a contar un caso que conozco, puntual, sin entrar en detalles, por supuesto. Pero antiguamente, en el viejo Código Civil que rigió hasta el 1 de agosto del 2015, la prescripción era de 10 años. Ahora, preguntarán, ¿qué es la prescripción? La prescripción es un modo de extinción de obligaciones. Es una forma normal de extinción de obligaciones. Bien, en este caso, la prescripción liberatoria, por supuesto. La prescripción liberatoria. ¿Esto qué significa? Que en el antiguo régimen, ustedes tenían la posibilidad de recibir un reclamo hasta 10 años de haberse dado la prestación. Cuando son prestaciones periódicas, 10 años de cada prestación. En la actualidad, ese plazo se redujo a 3 años. Se unificó lo que era el supuesto de responsabilidad contractual con lo de extracontractual, que ahora es todo lo mismo, y se unificó en 3 años. Antes la responsabilidad la que llamaban extracontractual, la típica de accidente de tránsito, eran 2 años, y la responsabilidad profesional era de 10. Hoy, el artículo 2561, en su segundo párrafo, claramente establece que la responsabilidad civil por el cobro de una indemnización derivada de la responsabilidad civil, no importa, genéricamente hablando, que abarca todo, es de 3 años. Con lo cual, un accidente de tránsito o una responsabilidad profesional tiene el mismo plazo de prescripción. Y esto es muy importante y realmente es una muy buena noticia. Porque yo, personalmente, acá en el estudio hemos tenido casos de reclamo de 8, 7, 10 años. Y cuando terminemos un poquito esta parte técnica, vamos a hablar un poquito de lo que se llama el famoso consentimiento informado y 3 o 4 pautas que son claves para entender un poco cuál es la problemática. Este punto es clave. Son 3 años y realmente como ya ha ayudado muchísimo a que no se generen bolas de reclamo a veces injustas, mucho rechazo de demanda, una actividad jurisdiccional muchas veces innecesaria, profesionales, colegas que se han embarcado en temas que no manejaban bien. Bueno, este tipo de acortamiento, o mejor dicho, el acortamiento de la prescripción genera que el profesional tenga que trabajar más rápido, tenga que ver, me refiero al profesional, al colega, al abogado, tenga que trabajar más rápido en pos de entender cuál es el caso y cuáles son las implicancias y qué se puede reclamar, si se puede reclamar, y hacer un corte efectivamente de qué tipo de prestación puedo reclamar. Ese es el otro punto. Más adelante vamos a volver sobre ese punto también, otro tema.
Hace un ratito, hace Perdón, unos minutos, perdón, perdón, Gustavo, sí. Dejamos las preguntas para el final, ¿no es cierto? Porque ha habido un par de preguntas sobre para el el final. desarrollo. Para el final, Dejamos sí, al sí, final. si no les Perfecto. parece mal, si no les parece mal, me gustaría, no falta, no falta mucho, voy a trabajar un poquito sobre esta parte, porque esto es específico de ustedes, Ujú. es específico. Eh, Tenem- Tenemos tiempo, eh, Gustavo, así que tranquilo y te- después hacemos todo lo... perfecto, perfecto. Es importante que el odontólogo cuente con una suma asegurada acorde, más en estos tiempos que corren, estos tiempos inflacionarios, donde los reclamos a veces son abultados. Yo entiendo que la suma asegurada que ustedes tienen es correcta, está bien. Eh, Les recuerdo que el seguro es en la medida de la cobertura. Un reclamo, esto lo tengo que decir, un reclamo que supere, o mejor dicho, una sentencia que supere la suma asegurada, en principio el asegurador va a cubrir esa suma con los intereses que se deban, pero si el capital de sentencia es de, por ejemplo, 4 millones de pesos, usted tiene una cobertura de 2, hay 2 millones que están afuera de la cobertura. Esto lo tengo que decir, pero es porque es norma. Después esas cuestiones a veces se arreglan, pero en principio esto es así. Eh, pero hay un punto que es clave. Muchos de ustedes, seguramente, son profesionales que trabajan además de odontólogos en forma liberal o en sus propios consultorios, también ejercen una función académica o también trabajan como jefe de equipo en alguna institución o son dueños directamente de un centro odontológico donde intervienen varios profesionales. La cobertura del odontólogo es liberal, con lo cual la cobertura base en principio no cubre al dueño de un centro odontológico. Lo cubre en la medida que dé una prestación y la prestación que dé, pero no cubre su responsabilidad por todo lo que pasa dentro de ese centro odontológico o dentro de esa institución. Por eso es clave que las personas que desarrollen este tipo de actividad, este tipo de funciones, tengan una cobertura específica. Es muy importante. Miren, es muy fácil, es muy concreto. Muchos implantólogos trabajan con protesistas. El implantólogo hace de jefe de equipo, en este caso. Si falla el implante, obviamente que la responsabilidad civil individual lo va a cubrir. Pero si falla el, el, la corona, o falla, ¿cómo se llama? O la prótesis, hay un problema con la prótesis, o el puente, o lo que fuere, ya la responsabilidad no pasa a ser directa si no lo hizo él el tratamiento, pasa a ser refleja como jefe de equipo. Entonces, y esto no significa que sea una responsabilidad principal. Digo, refleja en el sentido que no la practicó el profesional en sí mismo, sino que fue otra persona que, dependiente científicamente de él, terminó el tratamiento, porque esto es lo que interpreta la justicia también. Entonces, este es un ejemplo típico de por qué es necesario que una persona, por ejemplo, un cirujano bucomaxilofacial o un odontólogo especialista en implantología, pero que no hace prótesis, tenga una cobertura adicional de jefe de equipo. Espero haber sido lo suficientemente claro también con este ítem. A ver, paso. Un segundito. Miren. Ahora les quiero hablar del consentimiento informado y su vinculación con el seguro y su vinculación con su trabajo. Antes de la entrada del Código Civil y Comercial de la Nación, había una norma específica, la ley del derecho del paciente, que establecía fue, digamos, el primer antecedente técnico de cómo se podía desarrollar un consentimiento informado hasta la entrada del Código Civil y Comercial, donde específicamente en el artículo 59, yo no pongo el número de artículos en charlas como esta, pero sí me interesa
que ustedes sepan, que conozcan este artículo, porque hace a ustedes. Yo les, con total, yo sé que el Código Civil lo leemos los abogados, pero el Civil y Comercial lo leemos los abogados, pero en este caso puntual, es importante que ustedes le peguen una vista. ¿Por qué? Porque este es el protocolo base de lo que debe contener un consentimiento informado. Si no lo tiene, el partido está no 2-0, 4-0 abajo. Si lo tiene no significa que vayan a ganar, pero significa que ya de alguna manera hay un protocolo que se cumplió. Y en especial el punto A, que afecta muchísimo a la odontología. Y les voy a explicar por qué. Cuando ustedes reciben un paciente, ¿Me puedo quedar acá? cuando ustedes reciben un paciente, lo que inicialmente tienen que ver es en qué estado se encuentra la salud bucal de la persona que van a atender. ¿Por qué digo esto? Porque es más de una oportunidad. Y ni siquiera a veces por un tema de mala fe o simplemente por confusión o por mal entendimiento o lo que fuere, un paciente reclama una prestación a un odontólogo que no la hizo. Por ejemplo, una endodoncia. Yo tuve casos donde el odontólogo me dijo, mira, yo hice esto, pero esto no lo hice. Y la ficha, y mirá, no está. Pero yo esto no lo hice. ¿Y cómo lo demuestro? En cambio, si yo tengo un consentimiento informado donde se establezca cómo entra el paciente a la primer consulta que tiene con el profesional, me dice, mira, vos te falta esta pieza, la 1.1 está mal, la 1.2 hay que hacer un tratamiento de endodoncia, esta corona acá atrás está partida. Se hace todo un detalle, como si fuera, ¿cómo decirlo? Básicamente un detalle del estado bucal del paciente para que ustedes eventualmente el día de mañana, si hay algún reclamo, lo puedan repeler de mejor forma. Esto es clave. Especialmente en estos tiempos donde la odontología es cara y los pacientes van pululando de un lugar a otro, buscando precios, buscando mejor calidad en el servicio por el mismo precio, pero más allá de las razones, lo concreto es que cada vez se ven más que hay pacientes, por lo menos en lo que es la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, cada vez son más la cantidad de pacientes que ven a un montón de odontólogos antes de llegar al último. Y especialmente en aquellos casos, como puede ser el mío, donde mi salud bucal siempre fue muy delicada, tuve que hacer mucho esfuerzo para mantenerlo, y yo más de una oportunidad también tuve que cambiar de odontólogo, y me pareció, digamos, yo mismo le digo al odontólogo, mirá que yo tengo esto, bueno, porque yo estoy en este medio, trabajo para aseguradoras, defiendo profesionales, y yo mismo le digo, che, pero ¿por qué no me haces esto? Te fijas, mira, yo tengo este problema, anotalo, dejalo porque quizá me olvido. Y se ríe, el último odontólogo se reía cuando le decía todo esto. Pero hay que hacerlo, tienen que hacerlo. Después, el punto B, dice el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos. Esto también es clave, pero esto es lo que le van a decir, el diagnóstico que le van a decir al paciente y que puede, por ejemplo, un implante puede fallar. Por ejemplo, decir, bueno, mira, yo voy a hacer esto y el otro, vamos a hacer un levantamiento de seno, o te voy a poner hueso acá en el maxilar superior, y a partir de ahí vamos a esperar 6 meses, te voy a poner un implante, vamos a esperar 3, 4 meses más, y recién ahí vamos a poner la prótesis. Pero puede fallar. A mí me pasó. Con todos los cuidados que yo tuve, me pasó, falló, y realmente fue una cuestión etiológica, no hubo una cuestión constitucional mía, no hubo ningún supuesto de praxis. Pero yo lo entiendo, pero no todo el mundo lo entiende. Y este es el punto. Entonces, si uno le explica al paciente, mira, vamos a hacer esto y esto, pero mirá que esto puede ocurrir tal cosa, especialmente si se toma alcohol, si se fuma, digamos, uno no puede estar controlando, sabiendo lo que está haciendo el paciente cuando se va del consultorio. Después, si no, yo no fumo, no tomo nada, miren, yo conozco un caso de hace muchos años atrás,
donde un protecista hizo un trabajo maravilloso en el maxilar superior de una paciente. Había un pequeño detalle. Se cae, digamos, toda la prótesis se cae como si nada, porque la mujer había perdido hueso por completo. Pero un pequeño detalle, que surgió del resultado de unos análisis. En el medio del juicio, ¿no? A mí nadie me había dicho nada, un caso mío de mi estudio. La señora era cocainómana. El paciente, el médico lo sabía y no lo dijo, y no lo notó, y no quiso, por preservar la salud, digamos, preservar la, básicamente, La intimidad del... la intimidad, sí, por decirlo de alguna manera, no quiero usar esa palabra, pero básicamente la intimidad del paciente. Y ese contexto, acá hubo un reclamo millonario, que gracias a esa prueba que surgió en el medio del expediente, me dio la posibilidad a mí de hablar con el colega que estaba en la contraparte y explicarle, mira, pasa esto, esto y esto pericialmente se va a detectar y vas a perder el juicio posiblemente. O a lo sumo se va a reducir mucho. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo arreglamos? Y finalmente lo podemos arreglar. Entonces, cada una de las circunstancias personales que ustedes detecten del paciente tiene que estar anotada. Y en la medida de lo posible firmada por el paciente. En especial cuando van a hacer un tratamiento prolongado, señores. En especial cuando van a hacer un tratamiento prolongado. Como ortodoncia. Por ejemplo, si hay que hacer un tratamiento de ortodoncia y hay que, no sé, extraer los premolares, esto hay que aclararlo bien, porque en más de un caso, un profesional dice no hay que sacar y otro te dice que sí hay que sacar. En el caso de mi hija, por ejemplo, de mi hija mayor, dos profesionales decían que no había que retirar, que no había que hacer exodoncia de las piezas, de los cuatro premolares, si no me equivoco. Y después de hacer varias consultas, yo tomé la decisión que sí, porque sabía que si cuando le quitaran los brackets, se iba a mover todo de vuelta. Y efectivamente no me equivoqué. Pero bueno, era el caso puntual de mi hija. Pero el punto es que si ustedes toman una decisión, tiene que estar claramente delimitada. Yo le aconsejé al paciente esto. Tiene que estar, en la medida posible, si cuando uno está tratando, por lo general, cuando trata, y este es un punto clave también, cuando trata con menores, en los tratamientos de ortodoncia, por lo general, el 50, también hay mucha gente que habla de grande, como yo, que me dice tratamiento de ortodoncia, de grande, pero la gran mayoría son menores de edad, con lo cual tiene que tener el consentimiento de los padres. Y esto no lo digo yo, lo dice acá. Cada acto que se haga sobre un menor, o mejor dicho, las prestaciones que se hagan sobre un menor, tienen que tener el consentimiento de los representantes legales. Yo les quiero hacer una pequeña sinopsis de lo que el Código Civil y Comercial establece como pauta base de lo que es el mínimo de lo que es el consentimiento informado. Y hago hincapié un poco en esto porque yo sé que parte también es el talón de Aquiles, la parte administrativa a veces es el talón de Aquiles. Lo he visto y sé que es así y lamentablemente tengo que hacer foco en esto para decirles que cumpliendo básicamente con estas normas, uno se posiciona mucho mejor frente a un reclamo. Les aclaro, muchas veces los reclamos son, vuelvo a decirlo mejor dicho, más que claro, son injustos y están mal planteados. Y muchas veces porque mi colega interpreta una cosa y realmente no lo es. A veces porque no lo pudo probar, a veces porque el juez entendió que el profesional tenía razón. Pero les reitero, no siempre, no todo juicio significa que se va a perder, pero el solo hecho de tener un reclamo ya implica la necesidad de tener un seguro. Gustavo, Señor, está todo excelente. Lo que sí, hay muchos colegas que están viendo el Zoom a través de un teléfono y la pantalla se ve como muy pequeña. Si pudieras ponerlo en modo presentación, el PowerPoint, quizás se podría ver un poquitito más grande. a ver, un segundito, por favor.
Ahí, genial. Tengo mi asistente que me está ayudando. Eh, yo les pediría, el artículo 59 es un poco más extenso que esto, pero básicamente habla de los derechos del paciente y todas las cuestiones que están vinculadas básicamente con, bueno, menores, o en el último supuesto, el citado artículo 59 habla de los casos de emergencia, y por lo general eso no afecta tanto a la odontología. Básicamente es al médico, que el médico al cirujano, que entre una persona con un trauma en un hospital o una clínica y no hay nadie, un accidente de tránsito donde hay que operar a una persona porque se le fracturaron una pierna y no hay nadie, la persona está inconsciente, bueno, ahí el médico está autorizado en la emergencia a hacer el trabajo que tenga que hacer. Pero no es el caso de ustedes. La columna vertebral es esto, el punto A y el punto H. Y para mí, frente en el contexto de ustedes, el punto A es lo más importante, porque hay que delimitar el estado bucal de la persona, del paciente, cuando se recibe por primera vez. Esto es esencial. Si se entiende esto, yo me quedo muy tranquilo. Vamos a seguir un poquito más. Esto es lo que yo les decía, que está vinculado con las personas con discapacidad o con capacidad diferente. Y el último punto es si la persona se encuentra absolutamente imposibilitada, pero esto es básicamente, como les decía, para los casos de emergencia que no, básicamente para los cirujanos o las personas que trabajan en traumas o en situación de emergentología. Bueno, esta es básicamente la charla. Yo igual voy a seguir, este es un cronograma básico, pero quería comentarles algunas cosas más. Primero, volver a plantear el tema del trabajo de jefe de equipo. Yo no sé si bueno, son varios lugares donde están viendo, pero si algún profesional que esté viendo tiene esa actividad, es importante que tenga una cobertura específica como jefe de equipo. Segundo orden, vuelvo a decir, es de vital importancia que si recibe una demanda judicial, automáticamente la comunique. Automáticamente la comunique a la institución para que se la puedan derivar al asegurador y de ahí designar un abogado para que lo defienda y asuma su representación en el proceso. Tercero, la situación de conflicto que ustedes tengan, cualquiera sea, verbal, por carta de documento, o por telegrama, o no sé, una nota, lo que fuere, telefónico, por WhatsApp, en estos medios, ni hablar. Automáticamente hay que denunciarlo al asegurador por las dudas. Quizás no pasa nada, pero por las dudas hay que denunciarlo al asegurador. Eso también lo dice la ley, no es una cuestión de interpretación mía. Y después, como elemento esencial del seguro, lo que se necesita del asegurado, del cliente, es cooperación. El asegurador necesita contar muchas veces con información complementaria para poder entender qué está pasando y tomar las medidas del caso. Y marcar un lineamiento, una estrategia de trabajo para tratar de evitar muchas veces el juicio. Nosotros, desde la compañía, cuando la situación de conflicto se da o entendemos que la responsabilidad del cliente está comprometida, tratamos de evitar la acción judicial. Por eso es importante que si ustedes tienen algún reclamo previo al juicio, automáticamente lo hagan saber. Aquí en nuestra jurisdicción, los reclamos primero pasan por una etapa de mediación. Yo creo que Mendoza también tiene tiene un régimen especial. En Mendoza, un procedimiento especial distinto al nuestro, pero por lo general, en la etapa de mediación o en la etapa prejudicial, muchos de los reclamos se pueden neutralizar, canalizar, llegar a un acuerdo en la medida que sea conducente
y que corresponda. Pero para eso se necesita la cooperación del odontólogo. Y entre otras cosas, justamente, la cooperación por excelencia es tener una ficha odontológica, una historia clínica, lo más aceitada posible, lo más completa posible. Y con esto les remarco, se ayuda mucho, es una ayuda mutua. Nosotros los ayudamos a ustedes, le damos un servicio en la medida de la cobertura y ustedes colaboran con nosotros para sacar la situación de conflicto. Porque más allá de la cobertura, del seguro, el solo hecho de tener un conflicto para una persona que no está acostumbrada a tenerlo es una posición muy incómoda, no los deja dormir, no los deja descansar y los distrae de su actividad principal. Por eso es clave justamente todo esto que veníamos charlando para que eventualmente si tienen, yo supongo que no, pero si eventualmente ocurre algún tipo de reclamo, sepan cómo defenderse. Y fundamentalmente saber qué es lo que necesita el asegurador para defenderlos a ustedes. Así que bueno, por lo pronto, ya casi una hora de charla, me parece que amerita a escucharlos ustedes, cualquier duda que tengan, aquí estoy para responder. Bueno, había algunas preguntas, Gustavo, al inicio de la charla. Bien, Eh, bien, acá estoy. Una de ellas preguntan que cómo se computan los casos de tratamientos largos, en el caso, por ejemplo, de tratamientos de ortodoncia. Impecable, impecable. Una pregunta impecable. Y me alegra que hagan esa pregunta porque significa que básicamente se entendió lo que traté de explicar. Eso me reconforta. Así que, y en mi primera charla de Zoom, porque si bien he dado muchísimas charlas, pero fueron todas presenciales. Esta es, sinceramente, mi primera charla en formato audiovisual, así que me complace que me hagan esta pregunta, porque significa que medianamente se entendió lo que traté de explicar. Mire, es una pregunta que tendría que tomar desde el fin del tratamiento. ¿Por qué? Porque la prestación en ortodoncia es única. Es un solo diagnóstico donde hay distintas partes del tratamiento. Entonces, para saber si realmente el tratamiento concluyó como tenía que concluir, hay que ver el final. No en el momento que se puso los brackets. O no en el momento que se extrajo la muela, extrajo, no sé, los premolares. No. En este caso puntual, a mi juicio, y entiendo que es más que a mi juicio, el plazo de prescripción debe computarse desde el momento que se terminó el tratamiento, que el odontólogo le da el alta al paciente. Y a su vez, es un área bastante complicada, si lo miramos más finamente, porque requiere permanente colaboración del paciente, por ejemplo, ajustar los brackets, este tipo de cosas, la limpieza. Pero como pauta general, yo diría que hay que computarlo desde el momento que se le dio el alta, que terminó el tratamiento básicamente, ¿no? Pero el alta formal, por así decirlo. Por eso es importante también contar con que esto, digamos, el alta conste en el consentimiento informado, en la historia clínica. No sé si fui claro en Sí, sí, la... perfecto. En el caso de que hoy en día se cursan muchas historias clínicas digitales, eso a la hora de la firma del paciente, eso, ¿qué recomendás? ¿Que se imprima, el paciente lo firme, luego se escanea y se guarda? Mire, hoy el 100% de las historias clínicas, es muy buena la pregunta porque no toqué ese tema. Es el 100%, yo diría, aquí muy pocos debe quedar en una ficha odontológica, casi todo digital. Yo, por lo menos, las partes más importantes, el inicio y un fin de tratamiento. El inicio y un fin de tratamiento. Especialmente el tratamiento prolongado. Quizás, bueno, imprimir historia clínica para que firme un tratamiento de endodoncia y un tratamiento de conducto, quizás es una exageración. Pero sí un tratamiento de ortodoncia, por ejemplo. Principio y fin,
me parece lo más adecuado. Especialmente por el plazo justamente por lo que hablamos, por el plazo de prescripción y las particularidades que tiene la ortodoncia. Bien. Otra, Realizar otra, fotografías, ¿qué aconsejás? ¿Es conveniente ¿Perdón? realizar Perdón, no escuché. las fotografías en el caso de pacientes iniciales, así sea de tratamientos de ortodoncia o de prótesis? ¿Sirve legalmente a la hora Sí, de todo tomar sirve, un tratamiento inicial? todo sirve legalmente, pero a mí me han tomado fotos, sinceramente, pero es una discusión finita, porque puede generar alguna situación de conflicto. Eh, es una muy buena pregunta también, y que no hay una respuesta única. Eh, yo creo que alcanza con delimitar claramente el estado bucal del paciente al momento de la prestación inicial. Si, especialmente cuando ustedes ven que un paciente, como se dice, está muy tocado en su boca, ¿no? Es decir, cuando ve que faltan piezas o que realmente, como se llama, hay prótesis que están rotas, eh, o ven que hay una raíz, no sé, que para una exodoncia que está rota, que se rompió, y hay que extraer y poner un implante. Esas cosas, digamos, lo más importante es que esté delimitado, que esté por escrito, más que una foto. Porque la foto inclusive puede mostrar, no puede mostrar, Ujú. puede que sí, puede que no. En cambio está escrito, delimitado, ya escrito, y la foto, por lo general, las fotos se sacan habitualmente, por lo que yo veo y veo los expedientes judiciales, cuando quieren mostrar un resultado de un tratamiento, por ejemplo, las prótesis, ¿no? Eh, Mire qué lindas que están. Lo vi en ese expediente que les hablaba, realmente un trabajo maravilloso, un protecista de primerísimo nivel, una señora que podía pagar ese tratamiento, pero con un pequeño detalle, tomaba cocaína. Y si hubiese estado inserto en la ficha odontológica que esta persona tenía esa condición y que estaba con ese problema, yo creo que ni hubiésemos llegado al pleito. Ni hubiésemos llegado al pleito. Pero bueno, es mi opinión, ¿no? Yo ni recomiendo ni dejo de recomendar. Digo, básicamente con que esté todo anotado, lo más importante y lo más delicado ya es un buen comienzo. Siguiendo las pautas que dice el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación. En el caso bien. de que uno tiene un seguro de praxis, ¿cuánto tiempo posterior o que cambia de compañía, que no sería la Qué buena ideal? pregunta. Qué buena pregunta. ¿O posterior y quién se hace cargo del tratamiento Los pasado? plazos, los plazos de prescripción. La aseguradora va a cubrir los mismos plazos de ley. No importa si se cambió de compañía. Excelente pregunta. Si el hecho ocurrió en el 2021 y estaba asegurado en Sancor y la profesional en el año 2022 se cambió a otra compañía, el hecho está cubierto por Sancor por 3 años. Es decir, sería 2021 o 2024. Pongamos 28, 26 de junio del 21 al 26 de junio del 2024. Con independencia que en el medio la profesional hubiese cambiado de aseguradora. Esto ocurre, no cambia. Es decir, el plazo de prescripción es el plazo de la cobertura. En nuestro caso, en la cobertura de Sanco, porque hay otras clases de coberturas que se llaman claim main, que ya prácticamente no tienen uso, que por eso ni les hablé del tema, pero que era muy típico ese tipo de cobertura cuando se tenía responsabilidad civil por 10 años, pero hoy yo diría que si ustedes, yo diría no, yo digo, si tuvieron un problema por una prestación del 2021, del 26 de agosto, del 26 de junio del 2021 van a estar cubiertos por Sancor hasta el 26 de junio del 2024, aunque se hayan ido a otra compañía a los 3 meses Está de hecho bien. la prestación. Eh, ¿Se entendió? ¿Lo expliqué bien? Sí, perfecto. Bien. otra consulta que está un poco relacionada. Si el paciente se entera del daño después de los 3 años de realizada la prestación, ¿puede demandar al Otra, profesional?
Otra buena pregunta, la famosa toma de conocimiento. Es una respuesta, no hay una respuesta unívoca en esto. Miren, la prescripción liberatoria, además de la prescripción liberatoria, hay otros institutos vinculados con la prescripción, que son la dispensa de la prescripción, interrupción de la prescripción, suspensión de la prescripción. Y este es un tema donde tiene que trabajar mucho el abogado que interviene en el caso, porque se ha dado supuestos donde tiempo después se detectó que el profesional se había mandado una macana. Yo tuve en alguna oportunidad algún tema así. Pero la verdad es que es poco frecuente que esto ocurra. Digamos, la accidentología se mide por dos variables: frecuencia e intensidad. Y acá ocurre lo mismo. ¿Es frecuente que haya reclamos después de 3 años? Muy poco frecuente. Con argumento de que tomó conocimiento hace 2 años, hace 1 año y medio atrás. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. ¿Es frecuente? Es poco frecuente. Porque además, y volvemos a lo de antes, existe mucha aparatología, mucho estudio complementario, herramientas técnicas que los profesionales, sea quien sea, el nuevo, el viejo odontólogo, tienen a mano. ¿Por qué? ¿Cómo podría darse este supuesto? Y, por ejemplo, me hacen un implante, me hacen una corona, me hacen una prótesis, después voy a ver a otro profesional a los 3 años y me dice, che, mirá que este implante está, tenés una comunicación bucosinusal, ¿viste? Está agarrado, no tenés suficiente cantidad de hueso. ¿Quién te puso esto? ¿Por qué te puso esto? ¿Por qué no te hizo un levantamiento de seno? ¿Por qué no te rellenó de otra manera? Esto puede pasar. Pero de ahí a que hay un reclamo específicamente contra un implantólogo que hizo un tratamiento de este tipo 3 años atrás, y es más difícil de probarlo. Es más difícil. Va a tener que jugar mucho el nuevo profesional, que puede ocurrir, y un perito que diga que sí, que esto está vinculado con una prestación de 3 años atrás cuando no se sabe qué pasó en el medio. Claro. El reclamo puede caber. El reclamo puede caber. En Pero situaciones muy... en este caso no habría una prescripción porque se transcurrieron 3 años. El paciente tiene derecho a seguir reclamando. Es un tema de prueba, es un tema de prueba. Es la famosa definición de la toma de conocimiento de la prestación. Yo no utilizo el término mala praxis, porque la verdad no me gusta. Esto es un seguro de praxis profesional, un seguro de praxis profesional para odontólogos. Entonces, lo que digo es, miren, el principio rector son 3 años. Puede haber supuesto de excepción donde el paciente, por H o por B, tome conocimiento a los 4 años de que una prestación odontológica, que supuestamente una prestación odontológica que se hizo hace tiempo atrás, está mal hecha. Puede ocurrir, pero puede ser 4 años. 10 años después, no. Antes eran 10 años la prescripción. Claro. Puede ocurrir, pero es poco, vuelvo a decir lo mismo, es muy poco frecuente. Es muy poco frecuente. Es Porque posible. además, por ejemplo, si hay un problema con un implante, se mueve a los 6 meses, 8 meses. Claro. A mí ojo, yo te lo comenté, se lo comenté me pasó a mí. Por eso uno titubea porque cuando le pasa a uno, el análisis a veces difiere. Yo iba caminando por la calle y se me cayó un implante que me habían hecho hace 4 años atrás. Yo sabía que ese implante iba a fallar y de hecho duró demasiado. ¿Por qué? Porque no me habían hecho el relleno óseo necesario como para poder sustentarlo. Y me decía que tenía suficiente cantidad de huesos. Yo se lo comenté a Gabriel el otro día, este caso. ¿Cómo terminó eso? Un levantamiento de seno. Y
Y el cirujano que me vio me dijo, che, mirá lo que te hicieron acá. Yo no dije nada, ya está, ya pasó. ¿Podía haber hecho un reclamo? Y sí, pero es muy difícil de probar. Es muy difícil. Bien. Es muy difícil. Porque va a decir, ¿qué pasó con el hueso que tenías? Y bueno, vos me tenés que demostrar que en ese momento no tenía hueso. Y yo tengo una placa que dice que sí, que tenía cantidad suficiente de hueso para que esto no pase. Aparte te duró 4 años. Claro. Muchas cosas pudieron haber pasado en el medio. Por eso el tiempo hace que se diluya la responsabilidad, más allá de la prescripción formal que establece el código. Bien. ¿Te Una entiendes lo que consulta. digo? Sí, ¿Me explico perfecto. bien? Sí, Sí, Bien. sí, 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 muy sí, bien. está clarísimo. Con respecto a esto, por ejemplo, vos te hiciste una cirugía hace 3 años y fracasó y querés hacer una demanda al odontólogo que te hizo esa cirugía. ¿El seguro te cubre con qué monto al profesional? ¿Con el monto actual o Qué, el monto? qué excelente pregunta, Gabriel. Qué excelente pregunta. Eh, en principio, en principio, la cobertura que se va a brindar es la del momento que se hizo la prestación. De todos modos, en estos tiempos inflacionarios, es poco probable que se tome esa cobertura. Es poco probable, porque la verdad, como se llama, eh, tener, no sé, hace 3 años atrás tenían una cobertura de 1 millón de pesos, ¿sí? Hoy tienen 16 y yo diría que en la práctica, en los hechos, se termina tomando la cobertura actual. Aunque en la técnica aseguradora, yo cuando contesto demanda, especialmente en accidente, esto es muy típico de accidente de tránsito, contesto una demanda por un cliente, o por Sancor, o por los dos, denuncio, ¿cuál es la cobertura que tenía vigente al momento del hecho? Esto es mi obligación legal de hacerlo, como profesional, como abogado de compañía de seguro. Porque eso lo dice la ley, lo dice las condiciones contractuales. Entonces, en principio yo tengo que denunciar la cobertura vigente al momento del hecho, al momento de la prestación. Hay mucha jurisprudencia y hay un fallo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires que dice que se tiene que tomar. Escucho un ruido ahí atrás. No. Sí, Ok. Ahí estamos. Hay mucha jurisprudencia y hay un fallo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires donde claramente establece que la suma asegurada tiene que ser actual. Y también debo decirles que en esta ciudad está corriendo un plenario está por salir un plenario donde va a decir lo mismo. Ese plenario es el conjunto de jueces, camaristas, donde en pleno toman una decisión respecto a determinado punto. Y acá están hablando de las sumas aseguradas. Justamente si se tiene que tomar la actual o la del momento de la prestación. Es un tema que yo creo que en breve va a tener una resolución definitiva a favor siempre del cliente, especialmente en el marco del derecho de consumo, porque es parte de lo mismo, es la protección de la víctima, la protección del cliente, es parte de lo mismo, es decir, es la nueva tendencia de protección hacia el consumidor, hacia el cliente, hacia el paciente. Esto las empresas lo entienden y si no lo entienden lo van a tener que entender, porque es la verdad, es la verdad. Así que eh, yo creo que esta pregunta hay que hacer, digamos, esta pregunta hay que hacerla dentro de unos meses, por así decirlo, a ver qué ocurre. En la provincia de Buenos Aires, insisto, ya está resuelto el tema. En Mendoza creo que también está resuelto el tema. Así que yo diría que está bastante encaminada la cuestión a favor del cliente. Con Eh, respecto a que, perdón, Jorge, que vos haces la diferencia entre Mendoza y otras provincias, la parte del seguro cubre de igual manera en todas las provincias dentro del... Sí, 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 obvio, obvio, en obvio. el caso de Es que un decir, profesional trabaje en dos provincias, no hay problema, no, es es el el ámbito, misma el, cobertura.
El problema es que trabaje fuera del territorio del país o que trabaje en un país dentro del Mercosur donde se limita la cobertura. Pero en principio la cobertura es dentro del ámbito del territorio de la República. En principio no, en principio al final. Es dentro del ámbito del territorio de la República Argentina. Bien, un par de preguntas más y abusando un poco de Por tu favor, paciencia. por favor. Una colega pregunta, ¿se contempla el abandono del tratamiento? ¿Hay algún tiempo que tengamos que contemplar, por ejemplo, guardando una prótesis cuando el paciente dejó el tratamiento a mitad? Uf, qué bárbaro, qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. Mire, aquí te corre lo mismo que lo que hablábamos antes, el plazo de prescripción. Eh, Cuando un paciente abandona el tratamiento, yo diría que esto no escapa al ámbito de la técnica del seguro. Esto es un tema básico de responsabilidad civil, por así decirlo. Pero bueno, vale la pena anunciarlo. Cuando un paciente hace abandono, no hay que denunciarlo al seguro porque no hay un reclamo formal. Entonces, por eso digo, no hace la técnica del seguro. La técnica del seguro es, yo tengo un reclamo, no importa de qué tipo sea, verbal, por WhatsApp, carta de documento, demanda judicial. Pero acá lo que pasó fue que el paciente desapareció. Quizás desapareció porque no tenía plata, se mudó, no avisó. Bueno, ¿qué hacemos? Primero, notificarle al paciente que hizo abandonó el tratamiento. Al domicilio que le conste. Y decirle, mire, acá está la prótesis, venga a buscarlo. O o mejor dicho, venga que le coloca la prótesis o lo que fuere. Pero hay que Sí. comunicarle al paciente esa situación anómala, porque es una situación anómala que se haga abandono a la mitad de una prestación. Esto no quiere decir, y vuelvo a decir, no es motivo de denuncia de siniestro, pero puede ser que sea la antesala de un reclamo. Entonces, en este contexto, mi sugerencia es, un paciente desapareció, hizo abandono, es importante que la historia clínica conste el domicilio. Por lo menos si en ese domicilio está la historia clínica, usted manda una carta y la rechazaron porque se mudó, bueno, ya es otro problema. Pero mire, yo me tomé el trabajo de avisarle, mire, acá está esto, ¿cuándo va a venir, señor? Está bien, perfecto. Y Y el plazo es el de plazo de prescripción también. Acá estamos siempre hablando del plazo de prescripción. Porque es importante decir esto. El plazo de prescripción genérico que establece el Código Civil para cuestiones de tipo, yo te diría, mercantiles, no sé, no sé, compra de productos, contractuales, pero son más que nada mercantiles, es de 5 años. ujú, Pero el código, como les dije antes, en el artículo 2561, en el segundo párrafo, habla específicamente de la responsabilidad por reclamos indemnizatorios y dice que son 3 años, con lo cual esta es la prescripción que nosotros tenemos que tomar. bien. Otra pregunta es sobre si el seguro de Praxis cubre los casos de armonización orofacial que están realizando algunos profesionales odontólogos. Perdón, su obligación, Eh, ¿me repite? si la cobertura del seguro de Praxis Ajá. incluye el tema de armonización orofacial. Sí, yo entiendo como una obligación estrictamente de resultado y si mal no interpreto es casi como una cirugía no reparadora, sino estética, vendría a ser una cosa, Estética. una cuestión estética. Ujú, Mire, si la especialidad está declarada en el contrato, no debería haber ningún problema. bien. Pero- porque si hay una... A ver, esto es muy importante. En principio, la cobertura es para el odontólogo, en líneas generales.
El otro día charlábamos, no sé cuántas especialidades, ahora perdí, pero yo creo que eran como 10 u 11 especialidades, después hay subespecialidades. A la implantología la abarcaba inicialmente el supuesto del profesional que era cirujano bucomaxilofacial. Después, bueno, con la nueva tecnología, con las nuevas cátedras, y empezaron a haber especializaciones en implantología. El odontólogo que no es cirujano también hace implantes. Me parece bárbaro, está perfecto. Y está cubierto. Pero en especialidades, en especialidades tan concretas, es muy importante que acá me están diciendo que la armonización facial está detallada en carátula de póliza. Así que está totalmente cubierto. Me están dando letra. Así que Sí, le la cabeza, agradezco, Carola. Pero igual, cabeza y cuello está cubierto. pero igual es importante porque justamente está detallado. Está detallado, es un poco lo que hablábamos recién. Está denunciado en póliza. Son especialidades que, a mi juicio, deben denunciarse. Y si está dada la cobertura, ningún problema. Es decir, Bien. puede haber algún trasnochado que en alguna compañía de seguro diga, no, esto es cirugía estética, no está cubierto. La verdad, a veces ocurre que hay errores, pero digamos, son básicamente errores que se corrigen. Si está en póliza, no tengan dudas que está cubierto. Bien. Una aclaración a la pregunta anterior sobre la discontinuidad de un tratamiento de un paciente. Preguntan si un mensaje de WhatsApp tiene valor legal. Si yo le aviso al paciente que, o sea, en vez de hacerlo por carta documento, entiendo. Absolutamente, las comunicaciones por mail, por WhatsApp, hoy tienen el mismo valor que si se descuida no le digo una carta de documento, pero porque la carta de documento tiene fecha cierta, tiene otras características. Pero una comunicación por WhatsApp, una amenaza por WhatsApp es suficiente como para hacer una denuncia de siniestro, no tengan duda. Acá me están diciendo que la póliza que ustedes tienen incluye la cobertura de jefe de equipo. Esto es muy importante. Gracias, Carola. Y me están diciendo que junto a la póliza de praxis profesional tienen incluido un seguro de vida, que yo no quiero tocar ese tema porque no es motivo de la charla, pero que es una cobertura adicional que está dentro de la cobertura madre y que es muy importante. Y además tienen una póliza adicional de responsabilidad civil comprensiva sin cargo para los odontólogos por los accidentes que puedan ocurrir dentro del consultorio. Es decir, se cae un paciente, supóngase, ha pasado. Un señor mayor se cayó en un consultorio de un odontólogo amigo mío y se fracturó la cadera. Se cayó y se fracturó la cadera. No se sabe si se fracturó la cadera y se cayó o se cayó y se fracturó la cadera. Eso es no se sabe, no se El sabe huevo cuál o fue la el principio gallina. del fin. Pero el huevo o la gallina. Pero lo concreto es que pasó. Y este señor no tenía cobertura por responsabilidad civil dentro de su consultorio. Claro, Eh, eso justamente cuando hablaste al principio de que si que se caía en sala de espera no tenía cobertura, por la, sí tiene por- cobertura. Nuestro seguro tiene cobertura. el seguro de ustedes tiene una cobertura adicional que es muy importante. Y acá me están diciendo que, por favor, que la cubre la armonización facial y está detallado en la carátula de póliza. Y bueno, es una cobertura muy amplia la que tienen. Yo me había olvidado de este detalle, pero de todos modos es muy importante declarar la especialidad en la medida de lo posible. Después, si el seguro le da importancia o no, ya es otra cuestión. Pero sí declararlo. Si, mira, yo hago esta prestación. Hago odontología, soy odontopediatra, trabajo en un hospital, hago esto, hago lo otro. De todos modos, ustedes tienen una gran ventaja que es primero que es una póliza corporativa, es decir, viene a través de instituciones y fundamentalmente que es una cobertura que tiene muchísimos años con Sanco. Entonces,
hay un entendimiento. Hay un entendimiento. Si no es, no hay una nueva, no nos estamos conociendo, ya nos conocemos, una pareja consolidada, como quien diría. Entonces, esto también hay que aprovecharlo en estos tiempos que corren, ¿eh? Porque cuando falta dinero, a veces los reclamos abundan. Después, si las cosas se normalizan, quizás los reclamos amenguan. Pero yo no estoy diciendo que esto pase. Digo, estamos hablando de frecuencia, intensidad, de probabilidades. Entonces, está bien mantener relaciones, a mi juicio, ¿no? Por supuesto. Relaciones sólidas en momentos como este, como es la relación que tienen ustedes con la compañía que represento de hace tantos años y que estoy tan orgulloso de poder, ser un abogado del grupo y trabajar con esta gente y poder también estar con ustedes también en tantas oportunidades. Así que para mí, no sé si hay más preguntas, estoy, ¿eh? Por Una favor, última pregunta. por favor. Con respecto a la matrícula, tiene que estar, si en el caso de que esté vencida la matrícula y en el caso de que uno trabaje en otro consultorio que no está habilitado por la municipalidad, ¿la cobertura del seguro cubre igual? ¿Hay algún tipo de restricción? Mira, si es un error administrativo, si es una cuestión administrativa, resuelve. Por ejemplo, no se renovó la matrícula, pero después del siniestro, después del accidente, esto es mi opinión personal y lo que yo sostengo. Si después del accidente se demuestra, si se renovó sin el menor inconveniente, no tiene por qué haber problema. Esto es como un registro. Me olvidé, mirá, no tenía registro en el momento del accidente. Perdóname, fue un error administrativo. Hoy lo saco al otro día, acá está, no tuve ningún problema. Se cae la causal de rechazo. La causal de exclusión de cobertura desaparece. Se torna abstracto, porque fue un tema administrativo. Ujú. Si no lo puedo conseguir, significa que ese vencimiento tuvo vinculación con la prestación o con el accidente. Entonces, Bien. evidentemente esa persona no estaba en condiciones de poder dar una prestación odontológica. Perfecto. Gustavo, Una más, si no te por molesta. favor, una, dos más, 5 más, las que sean. Dale. Bueno, tenemos 50. No, las que sean, vamos, vamos. Un colega pregunta si un odontólogo contesta una demanda con un abogado particular y Excelente después, pregunta. concurre a Sanco para continuar. Ay, ¿sabe? Lo que me gusta de estas preguntas, es que me pone contento porque medianamente, a pesar de mi inexperiencia en estos formatos, como Nobel en formatos digitales, entendió medianamente lo que quise explicar. El asegurador pone a disposición del cliente un profesional para que lo asista en la demanda. Puede ocurrir que venga una demanda millonaria, poco frecuente, pero con posibilidad de que ocurra, pero muy poco frecuente, y ustedes tengan una cobertura de 16 millones de pesos y venga un reclamo por 200 millones de pesos, por decirles algo. En odontología, la verdad, es poco probable que ocurra eso. Algún trasnochado que pueda hacer un reclamo inédito, insólito, pero bueno. Entonces el asegurador puede ser que le diga, mire, usted tiene una cobertura de 16 millones y si el reclamo supera holgadamente la suma asegurada, yo le recomendaría que contrate usted un abogado y cite en garantía a la aseguradora. Eso se llama, la intervención de la aseguradora en el proceso se llama citación en garantía. Yo no entré en esos temas porque son bastante técnicos, pero bueno, ante la pregunta la respondo en sentido técnico. La intervención del asegurador es lo que se llama citación en garantía. En este contexto, lo que debería ocurrir es que el cliente tenga que soportar los honorarios de su abogado en exceso de la suma pactada y por la suma pactada lo tendría que cubrir
el asegurador. Y esto va a venir una regulación judicial, porque sacar la cuentita es un chino hoy, en este contexto. Pero sí, les hablo de proporciones. Por los primeros 16 millones están cubiertos por la suma asegurada y también por la representación letrada. Y en este caso puntual, como fue Sancor, Sancor o la aseguradora que sea, quien les dice, mire, lamentablemente va a tener que buscar un abogado que los patrocine porque pasa esto, esto y lo otro, la aseguradora va a tener que hacerse cargo de esos honorarios por el margen de cobertura. Ahora bien, si el odontólogo decide por su propia decisión, vamos a llamarlo de esa manera, que lo mejor para él, para su defensa, es que lo defienda un gran amigo, que es un especialista en RC, que sabe de un montón, que conoce el tema odontológico, ningún problema. Pero en ese caso, la totalidad de los honorarios van a tener que ser soportados por el profesional que designó del odontólogo que designó a ese abogado, profesional abogado. En este caso, porque caducaría la cobertura de la aseguradora. No, solamente no, la cobertura no, por eso Es la hablé. misma. No, la cobertura no. Lo que va a variar está muy bien lo que me estás diciendo, pero el punto es esto. Una cosa es la defensa en juicio y otra cosa es la cobertura. El profesional puede elegir, porque los asiste un abogado de Sancor en la medida del seguro, o elegir uno propio, independiente, y en ese supuesto, en este último supuesto, si yo elijo a otro profesional que no es de la compañía para que me represente, los honorarios de ese profesional lo tiene que asumir el odontólogo. Primer supuesto. Segundo supuesto. Voy a la compañía con una demanda judicial y te dice, mire, y está dentro de la cobertura, Mire, yo hago esta demanda, ustedes me pueden, abogado, mire, no, la verdad que no. Conteste y nos cita en garantía. Hay aseguradoras que hacen, algunas aseguradoras hacen. Conteste usted con su abogado y cita en garantía. ¿Y quién paga los honorarios de tu abogado? Y páguelo usted. ¿Por qué lo tiene que pagar el asegurador? En algún caso, algún trasnochado ha dicho eso. Bueno, ¿qué ocurre? La aseguradora, si declina la cobertura, si declina el servicio de asistencia letrada, va a tener que pagar los honorarios de ese profesional también. Tercer supuesto. Hay varios más, pero yo le hablo de los más gráficos. Tercer supuesto. Demanda que excede holgadamente la suma asegurada. Entonces, va a la compañía y la compañía dice, mira, yo te defendería de mil amores, pero hay un conflicto de intereses, porque si hay una condena que excede la suma asegurada, vas a tener que poner dinero en tu propio bolsillo. Entonces, la sugerencia es que vos contestes demanda con tu cliente, con tu abogado, elegido por vos, y nosotros responderemos, o asumimos tu defensa hasta la suma asegurada y vos contratás otro para que te defienda de ahí en exceso, o un solo profesional que te represente por todo el reclamo y que al mismo tiempo, después eso, sea soportado por Sancor en la medida del seguro. Es decir, que tenga que soportar los honorarios de ese profesional por el monto que estaba asegurado, en la proporción del monto que estaba asegurado. Si le regulan un 15% a ese profesional que contestó demanda y defendió al asegurado, ese 15% se va a medir sobre los 16 millones de pesos y no sobre los 200 o 100 millones que se podía haber no sé, surgido de una sentencia judicial, de prosperar una demanda. Entonces, es toda la proporción del seguro. Pero ojo, la cobertura funciona. Acá estamos hablando no de exclusiones de cobertura, básicamente. Estamos hablando de un servicio adicional que es justamente brindar una prestación legal, una defensa legal en caso de requerimiento judicial, inclusive extrajudicial también. ¿Me explico bien? Sí, señor. Sí, perfecto. Te hago una última consulta. Una colega pregunta si el seguro de responsabilidad civil nos cubre si vamos a dar una charla de educación para la salud bucal en las escuelas primarias si tenemos algún accidente como una caída o una descompensación. No,
No, está, esto habría que hablarlo con el broker más que conmigo, porque lo que se cubre acá es una responsabilidad civil. Si tienen un accidente propio, está cubierto por un seguro de accidentes personales, seguro de vida. No, eso no es totalmente ajeno a la cobertura. Bien. ¿Y Que cuántos accidentes? de hecho le estoy diciendo que tienen una cobertura, me estaba diciendo el broker, Ujú. la señora Carola Reinieri, más específicamente, que está al detalle, está on fire, me está Siempre retando, atenta, Carola. siempre atenta, si me está retando, me dice, tenés que decir esto, tenés que ser, bueno, dice, eh, dice, la póliza de Praxis tiene incluido un seguro de vida y una póliza de RC comprensiva, ya lo dije en el consultorio, con lo cual hay una póliza de seguro de vida, pero no sé si, no creo que de accidentes personales, pero... eh, Pero lo que sí es claro que no tiene nada que ver con la póliza de responsabilidad civil, porque además la póliza de responsabilidad civil es hacia terceros. Vale la aclaración, porque la responsabilidad civil deviene de un supuesto de un reproche jurídico que hace un tercero. Lo explico de estos términos para que se entienda un poco más. Si hay una persona X, que en este caso va a ser un paciente, que se lo va a llamar tercero, que le va a hacer un reclamo eventualmente a ustedes por un supuesto de praxis, a partir de un supuesto deficiente de tratamiento o por un accidente producto de la manipulación de elementos de riesgo. Esto es lo que, cuando hicimos la columna vertebral de las coberturas, digamos, ¿qué es lo que se cubre? Estos son los supuestos. Bien. Pero cuando me pasa algo a mí, no, yo, digamos, aunque me autoinflijan, eso no es un supuesto de responsabilidad civil hacia terceras personas. Bien. Otra Perfecto. cosita, Gustavo. Con respecto a la cantidad de accidentes, la policía dice que tiene 2 siniestros anuales. ¿Esos 2 siniestros es por el total de la cobertura de la póliza o se Sí. divide por dos, digamos? No. Se agota la suma asegurada con los dos siniestros. Es decir, cada siniestro por cada suma asegurada. Eso se llama Perfecto. eso se llama agotar la suma asegurada. Es decir, Ajá, vos tenés una reposición del doble de la suma asegurada por año. perfecto. Bueno, Pero no tenemos... Sí, es muy poco probable que tenga dos reclamos por año. Podría pasar, pero siempre hablamos del cálculo probabilístico, ¿no? ¿Posible? Es posible. ¿Probable? Poco probable. bueno, excelente, Gustavo. La verdad, bueno, solo son palabras de agradecimiento para vos, de toda la gente que ha estado en el chat. Así que excelente disertación, todos muy contentos. Ha sido más que clara la disertación para nosotros, incluso que estamos empapados en el tema. Así que te agradecemos mucho el tiempo, el trabajo que te le has dedicado. Y No. bueno, seguimos en contacto. Cualquier cosita, las consultas te vamos a estar haciendo llegar por Sí, mail. pues está mi mail, por favor. Yo le dejé mi mail, por favor, las consultas que hagan, ningún inconveniente, me las hacen a mi mail personal y yo se las voy contestando. Dale, genial. Genial, excelente. Esto lo vamos a subir al canal del YouTube de Cora, que tenemos ahí en la institución. Así que bueno, para todos los colegas que lo están viendo, lo pueden compartir y seguramente en unos meses o quizás en un par de temporadas te volvemos a convocar, Gustavo. Por favor, para mí un gusto. La semana que viene, lo que sea, me encanta poder compartir con ustedes. Me hace sentir lleno, sinceramente. Yo igualmente, también importante decirlo, me siento muy cómodo, como si estuviera hablando en el living de mi casa con ustedes. Entonces eso me da también eh, sentirme libre de poder expresar sin tantos tecnicismos y poder tratar de explicar de mejor modo, porque creo entender las necesidades de ustedes y en función de eso yo me explayo. Así que
espero que el objetivo se haya cumplido y para mí es un gusto estar con ustedes. Y vuelvo a decirlo. Dale, muchísimas gracias. Sí, se ha cumplido por demás. Así que bueno, un agradecimiento grande a vos, a Leandro Palma, a Carola, a todo el equipo de Sancor que bueno, apenas pedimos que nos pasaran algún dato de algún profesional que nos pudiera hablar sobre este tema. Saltó tu nombre y bueno, creo que no se equivocaron. La verdad que impecable. Gracias, gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Damos por terminada esta charla primera, que la verdad que ha dejado la vara alta para las siguientes. Ah, por favor. Eh, Queriendo invitarlos a todos para la continuación de este ciclo de charlas, que va a ser el último miércoles de cada mes. E informarles que en el día de mañana o pasado estaremos subiendo a la página de Cora un consentimiento informado tipo para que lo puedan bajar aquellos que les falten, ¿eh? Así tiene cada uno los temas Genial, de historia clínica inclusive, ¿sí? Muy genial. bien. Tomen en cuenta, por favor, el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es la base, la estructura base. Y no se olviden, fundamentalmente, antes de concluir, por favor, señores, cuando reciban un paciente que vean que tiene complicaciones, que tiene una salud bucodental deteriorada, les pediría que tomen nota bien de todas, básicamente del estado general bucal del paciente para evitar eventuales problemas y reclamos de cosas que quizás prestaciones que uno no hizo. Lo he vivido, lo he tenido acá en el estudio. Bien. Gracias. Nuevamente, en el nombre del Comité Ejecutivo de la CORA, les damos las gracias y los esperamos a todos nuevamente el miércoles, el último miércoles del mes de julio, con una nueva charla. 31 de julio. Exactamente. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Gracias. Muchas gracias a Gracias. todos.